Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Continuamos nuestra lectura en el libro Cómo glorificar a Dios en tu cuerpo. Nos hallamos en este libro tan maravilloso del amado pastor Albert Martin, que nos ha dejado esta serie de sermones, ahora escritas y publicadas a través de este libro. Y nos encontramos en el capítulo 7. Como hemos estado ya leyendo varios capítulos, nos encontramos ahora en la parte 4 de las perlas. Vamos a ir a la perla número 7. Justamente capítulo 7, perla número 7. No es que cada perla sea un capítulo, pero ahora llegaron justamente a organizarse de esta manera. Hablemos de las perlas bíblicas sobre el cuerpo dentro de este libro. Vuelvo y repito, es la parte 4 y observemos la perla número 7. Acompáñame en esta lectura. Te invito a que puedas seguirme a través de escuchar esta grabación, este video, y de esta forma podamos aprovechar la manera en la que aprendemos a cómo glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por cierto, estamos disfrutando de esta lectura por circunstancias de las cuales, aunque ya leímos este libro, no pudimos estar todos presentes. Así que ahora aprovechamos para poder grabar esto y que tú tengas a la mano esta lectura tan buena y necesaria, ¿sí? Así que acompáñame. Perla número 7. Las implicaciones inevitables de la regla de oro. Dice Mateo 7:12. Mateo capítulo 7, versículo 12, hablando de las implicaciones inevitables de la regla de oro. Y mira esta perla tan importante. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Sabes, los capítulos 5 al 7, Mateo con frecuencia en este texto son descritos como el manifiesto del reino. Se ha conocido también como el sermón de la montaña o el sermón del monte, ¿verdad? También el manifiesto del reino. En estos capítulos nuestro Señor Jesucristo expresa los principios fundamentales que caracterizan el reino que Él ha venido a establecer en los corazones de los hombres y de las mujeres por su gracia y poder. Mira, en las bienaventuranzas del capítulo 5, versos 1 al 12, Jesús comienza identificando los rasgos esenciales del carácter espiritual de los hijos del reino. Después sigue identificando una serie de cosas como por ejemplo las normas juntas, las normas justas que deben gobernar las vidas de los que pretenden pertenecer a este reino, de aquellos que se hacen llamar parte de este reino. Lo encuentras en todo el desarrollo del verso 17 al 48, normas justas. ¿Cómo deben entonces llevar a cabo los ejercicios espirituales de benevolencia? La oración, el ayuno se encuentran en el capítulo 6, versos 1 al 18, y la relación que deben tener con las posesiones materiales que son esenciales para la vida en este siglo presente se hallan en el capítulo 6, versos 19 al 34. Sabes, en este último capítulo de este manifiesto, el capítulo 7, nuestro Señor Jesús se dirige a nuestras conciencias con varias prohibiciones, advertencias e invitaciones majestuosas y misericordiosas para que entremos al reino de gracia y nos aseguremos de que estamos edificando sobre el fundamento apropiado. En esta última sección encontramos lo que se conoce como la regla de oro. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Versículo 12 del capítulo 7. ¿Sabes? En un solo verso, Jesús nos presenta un resumen conciso de todas las demandas del Antiguo Testamento en cuanto a los asuntos de ética y de asuntos morales que corresponden al aspecto horizontal de las relaciones humanas. Estas demandas éticas contenidas aquí en la regla de oro deben gobernar la ética de la comunidad del nuevo pacto que se está formando ahora por su gracia y por su poder. Sabes, este texto nos manda a ponernos en la situación de la otra persona y hacer con esa persona lo que desearíamos que ella hiciera con nosotros. Claro, suponiendo que nuestro deseo es que los demás nos traten de manera justa y de una forma razonable, un amor que se rige por principios, capacitado con el poder del Espíritu Santo, debe llevarnos a hacer con nuestro prójimo todo aquello que por un interés personal sano deseamos que éste haga con nosotros también. Bueno, tal vez mientras yo avance en esta lectura escuches un poco de ruido, truenos o
lluvia, porque estamos en temporada de lluvias fuertes acá, así que sigue concentrado acá y acompáñame en esta lectura. ¿Sabes? Esto es solo otra manera de formular el segundo gran mandamiento. ¿Recuerdas el segundo gran mandamiento? El primero es amar a Dios con todo. No hay reservas en nuestro amor hacia Dios. Le entregamos a Él todo nuestro amor. Lo amamos por completo. Pero el segundo, allí en Mateo capítulo 22, versículo 39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, el interés personal que naturalmente poseemos nos lleva a querer que los otros nos traten de una forma justa y razonable. Por lo tanto, nuestro Señor nos da esta regla de oro que nos dice que lo repetiré una vez más. El amor que se rige por los principios bíblicos, capacitado con el poder del Espíritu Santo, debe llevarnos a hacer con nuestro prójimo todo aquello que por un interés saludable en nuestro bien personal deseamos que éste haga con nosotros. Mira, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, Leon Morris hace algunas observaciones sobre la regla de oro que son muy útiles. Él escribe estas palabras, por favor escúchalas. La regla de oro se encuentra de una forma u otra, en este caso, en una variedad de religiones. La mayoría de las veces se expresa de forma negativa. No hagas con los demás aquello que no quisieras que te hagan hacia ti. Sin embargo, Jesús expresa esta regla de forma positiva y parece que fue el primero en hacerla de tal manera. Sus seguidores deben estar activos en este asunto de hacer bien a los demás. Es una regla fundamental para los discípulos. Mira, el término por eso probablemente se refiere a todo el sermón que el Señor había dado anteriormente y no solo a lo que se encuentra justamente antes. A la luz del estilo de vida que Jesús está inculcándonos a través de esta enseñanza, esta es la regla que su pueblo debe obedecer. La persona que vive de forma consecuente con la regla de oro está guardando todas las regulaciones de las Escrituras que decretan cómo debe ser nuestra conducta hacia los demás. Este es el comentario de Leon Morris. ¿Sabes? Sígueme mientras hago algunas aplicaciones, dice Albert Martin, específicas de la regla de oro en relación con la mayordomía de nuestros cuerpos. Lo que ahora tengo en mente principalmente es el séptimo hilo del cordel, la mala salud, las enfermedades crónicas y la muerte prematura con sus consecuencias negativas pueden ser el resultado de la ignorancia deliberada, la indiferencia endurecida, el descuido pecaminoso o el fracaso doloroso, en este caso, en lo que respecta al ejercicio, una mayordomía piadosa del cuerpo. Amados hermanos, el primer enfoque de la aplicación de la regla de oro es la relación entre el esposo y la esposa. Piensen en esto, vamos a pensar en la regla de oro y la relación principal, el primer enfoque tiene que ver con la relación entre esposo y esposa. Quiero tratar tres áreas específicas: la apariencia física, la fortaleza física y la longevidad. Lo que se observa, la fuerza que podemos llegar a tener y los años que podemos llegar a vivir. Permíteme aplicar la regla de oro al ámbito de la apariencia física. El Cantar de los Cantares y otros pasajes como Proverbios capítulo 5, versos 15 al 20, o 1 Corintios 7, 1 al 5, nos enseñan que uno de los principales antídotos contra la impureza sexual es, por lo general, una relación sexual gozosa con el cónyuge en la que está involucrado el sentido de la vista. La esposa, en este caso de Ezequiel, era, según Ezequiel 24:16, el encanto de sus ojos. Ezequiel era un esposo que, junto con los otros elementos de un matrimonio saludable, se deleitaba al contemplar la belleza de su esposa. Este énfasis también se expresa claramente en el Cantar de los Cantares, libro en el que la atracción física entre un esposo y una esposa se celebra como un aspecto legítimo y deseable del erotismo puro dentro del matrimonio. Cuando te enamoraste de tu cónyuge por primera vez, sentías afecto en tu corazón por él o por ella y te sobrecogió ese poderoso sentimiento que llamamos enamoramiento. Espero que ese sentimiento inicial te haya llevado a un periodo de noviazgo durante el cual tú y tu esposa llegaron a conocerse profundamente, de una manera adecuada, de manera inteligente, y que esto los condujo a hacer un pacto,
a comprometerse sobria y seriamente para estar juntos como marido y mujer en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad o en la dificultad hasta que la muerte los separe. Quisiera hacerte una pregunta muy sencilla. Durante todo ese proceso, desde tu atracción inicial hasta la consumación de la unión prematrimonial en la noche de bodas, ¿es posible que la apariencia física de tu cónyuge tuviera algo que ver con la atracción que sentías hacia él o ella y el compromiso que tomó lugar un tiempo después? Déjame hacer una vez más esta pregunta. Déjame reformularla de esta manera. Durante ese proceso de enamoramiento, de noviazgo, desde tu atracción inicial hasta la consumación de la unión matrimonial, obviamente a través del pacto delante del Señor y en la noche de bodas, la pregunta ¿es posible que la apariencia física de tu cónyuge tuviera algo que ver con la atracción que sentías hacia él o ella y el compromiso que tomó lugar un tiempo después? Continúa la pregunta. ¿Acaso tu atracción y tu amor eran tan completamente espiritual, intelectual y emocional que la apariencia física y la condición de tu pareja no influyeron para nada en el desarrollo de la relación que en última instancia te llevó al matrimonio? Si con toda sinceridad puedes afirmar que la apariencia física de la persona con la que te querías casar no tuvo nada que ver con la relación que ambos sostienen, entonces eres un caso excepcional y no estás diciendo, o mejor dicho, o eres un caso excepcional o no estás diciendo la verdad. La mayoría de las personas están dispuestas a admitir libremente que la atracción física sí desempeñó un papel grande o pequeño en el desarrollo de la relación que cumplió o que culminó con el pacto o dentro del pacto matrimonial. Ahora te animo a aplicar la regla de oro al siguiente caso. Vamos a poner un cuadro, ¿no? Supongamos que tu cónyuge se ha mostrado indiferente hacia las necesidades de ejercer un mayor dominio o una mayordomía responsable sobre su cuerpo o razonable de su propio cuerpo. Su desgaste físico excede a aquel que ocurre normalmente por el pasar de los años y ya no siente la misma atracción hacia él o ella. ¿Te importa? Tu cónyuge ha sido indiferente hacia las disciplinas que son esenciales para mantener un peso saludable y dentro de lo que le sea posible una apariencia atractiva. Y no sientes un conflicto interno porque, como resultado, la pregunta es, ¿la atracción sexual saludable y el deseo que te inspiraban sigue menguando? Mira esto. Vamos a reformular esto. Tu cónyuge ha sido indiferente hacia las disciplinas que son esenciales para mantener un peso saludable y, dentro de lo que le sea posible, una apariencia atractiva. ¿Y no sientes un conflicto dentro tuyo? Porque como resultado, la atracción sexual saludable y el deseo que te inspiraba sigue menguando. Algunos cónyuges en verdad se defraudan unos a otros por su dejadez en cuanto a su apariencia física. El cónyuge que actúa de esta manera está quebrantando la regla de oro descaradamente. Si no amas a tu esposo o a tu esposa lo suficiente como para decirle que no a un patrón alimenticio que disminuye la atracción que sientes o que siente por ti, ¿estás obedeciendo la regla de oro? ¿Es que el deseo de satisfacer tu paladar triunfa sobre el amor sacrificial por tu cónyuge? Ahora le habla al esposo. ¿Piensas que la atracción que tu esposa sentía por ti no ha cambiado? Aunque ahora te acuestas a su lado y parece que tienes 7 meses de embarazo tú y tu panza. En ese sentido hablando a los esposos, ¿no? Tal vez una mujer misericordiosa y piadosa no exprese el desencanto que siente con su esposo, pero te reto a preguntarle a tu esposa si no ha experimentado tal desilusión en su corazón. Además, reto a cada esposa a hacerle una pregunta similar a su esposo. Si rehusas cambiar tu patrón alimenticio y no quieres emprender un programa razonable de actividad física para fomentar una apariencia que le resulte más atractiva a tu cónyuge, ¿estás obedeciendo la regla de oro? ¿Recuerdas el periodo de noviazgo en el que con orgullo le presentabas tu futura esposa o futuro esposo a los demás? Aquí está mi prometida, este es mi prometido, ¿no? Sin embargo, posiblemente ahora te avergüenzas cuando tienes que presentarle a tu cónyuge a un desconocido porque su apariencia física es evidencia de una indiferencia casi total hacia la mayordomía responsable de su cuerpo. ¿Te agrada que tu cónyuge te avergüence?
Si esto no te complace, entonces ¿por qué le avergüenzas? Aplica la regla de oro en esta cuestión de la apariencia física para que tu cónyuge pueda presentarte a los demás nuevamente sin sentir ese tipo de vergüenza. Mira, si no has sido culpable de exagerar esta aplicación de la regla de oro, mejor yo déjame decirlo de esta manera, Albert Martin dice, si no he sido exagerado o culpable de exagerar esta explicación de la regla de oro, ni he sobrepasado sus límites legítimos, entonces, mi querido hermano o hermana, sométete a la presión que la palabra de Dios ejerce sobre tu conciencia y empieza a tomar medidas para la acción. Lo primero que debes hacer es arrepentirte ante Dios y confesarle tus pecados a tu cónyuge. Reconoce al descuidar tu apariencia física, le has estado dando una señal terrible a tu cónyuge. Comienza a arrepentirte hoy mismo, antes de poner tu cabeza sobre la almohada. Después, levántate por la mañana con la determinación de que, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, comenzarás a obedecer la regla de oro en lo que concierne al cuidado de tu cuerpo. Mira, la aplicación de la regla de oro va más allá de la apariencia física y la condición de una pareja casada. También habla de la conciencia sobre el nivel de capacidad y fortaleza física que necesitamos para organizar nuestros hogares de una forma que sea completamente bíblica. La revelación general nos enseña que ordinariamente nuestro nivel de energía tiene una relación directa con la capacidad de nuestra sangre para absorber oxígeno, lo cual a su vez está relacionado con nuestra salud cardiovascular general. ¿Quieres que tu cónyuge lleve a cabo sus responsabilidades domésticas con deleite, con diligencia y con vigor? Bueno, entonces debes hacer todo lo que esté a tu alcance para obtener y mantener tu propia fortaleza física en condición óptima para que puedas cumplir con tus propios deberes domésticos de la misma manera. Proverbios 31:17 apoya esta norma en su descripción de la mujer virtuosa que dice, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Quiero dirigirme específicamente a los hombres que están escuchando esto. ¿Piensas que en tu día de bodas tu esposa contemplaba el día en el que no sería capaz de cambiar una bombilla sin que te falte el aire? Como si fuera una mula de carga vieja y desgastada, y todo porque durante años fuiste adicto a un estilo de vida en el que te tirabas en un sillón y no te interesaba seguir un buen régimen de alimentación y de ejercicio físico. No, lo más probable es que ella se comprometió contigo en el pacto matrimonial cuando tu apariencia física, que entonces cuidabas muy bien, le resultaba atractiva. También pensó que mantendrías la fuerza física y el vigor necesario para cumplir con las responsabilidades que el hombre tiene en un hogar bien organizado. Sin embargo, has dejado de ser ese hombre. No porque Dios en su soberanía te envió una enfermedad que te incapacitó. No me refiero a eso. Más bien, este cambio es el resultado de haber despreciado conscientemente y con desdén los preceptos y principios que son fundamentales para el mantenimiento de cierta medida razonable de vigor físico. También hay que considerar el asunto de la longevidad, la largura de días. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es tu deseo disfrutar la mayor cantidad de tiempo posible con tu cónyuge? Durante ese tiempo, ¿quieres estar tan saludable como te sea humanamente posible dentro del marco de la soberanía absoluta de Dios? Algunos de nosotros somos muy conscientes de la realidad que, a pesar de haber cuidado nuestros cuerpos de forma razonable y responsable, a menudo las enfermedades mortíferas surgen en nuestras vidas. Muchos entran así en el estado de viudez. Mi esperanza sincera es que al tratar este aspecto en la vida repito esto, mi esperanza sincera es que al tratar este aspecto de la vida no esté hiriendo innecesariamente a ninguno de aquellos que escuchan esto. En cambio, mi propósito es tratar una realidad muy trágica y que algunas personas enviudan porque sus cónyuges vivieron según un patrón de indiferencia hacia las disciplinas básicas del cuidado responsable del cuerpo que honra a Dios.
Se acarrea una muerte prematura como resultado de haber desobedecido la regla de oro durante muchos años. A continuación, aplicaré la regla de oro al tema del cuidado de nuestro cuerpo y la relación entre padre e hijo. Mira, cuando eras niño, ¿no deseabas poder sentir un orgullo legítimo en la apariencia y el porte de tus padres? Piénsalo así. Tal vez recuerdas algún tiempo en tu niñez cuando para presentarle a tu padre a algún amigo decías, «Este es mi papá, ¿quieres ver sus músculos?». Con esta pregunta le pedías a tu padre, y no de forma muy sutil, que reflexionara, mejor dicho, que flexionara sus brazos para tus amiguitos, ellos lo puedan ver, ¿no es cierto? Y puedan decir, «¡Wow! ¿Qué músculos tiene tu papá?». ¿Recuerdas cómo te sentías cuando tus amigos conocían a tu mamá por primera vez y decían, «Es muy bonita»? ¿No te agradaba estas cosas cuando eras un muchacho? Recuerdo que para mí, dice Albert Martin, era muy grato y mis propios hijos me han dicho lo mismo. Bueno, debes tratar a los demás así como tú mismo quisieras ser tratado. Imagínate que vuelves a ser un niño y entonces sé para tus hijos aquel padre cuyo porte, apariencia, les causa una verdadera complacencia. En Proverbios 17:6 la Biblia afirma que corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres. El pasaje de Deuteronomio 4, versículo 9, exige que los abuelos se involucren directamente en la crianza de sus nietos. Finalmente, el Salmo 128 promete que el justo será bendecido, y en ese contexto el salmista hace la siguiente petición: y que veas a los hijos de tus hijos. En el versículo 6. Lo más probable es que anheles tener una buena relación con tus nietos y que estos puedan acumular un caudal de gratas memorias sobre sus abuelos piadosos. Si este es tu deseo, pero aún así menosprecias el cuidado de tu cuerpo desde tus 30 hasta tus 50 años, probablemente no podrás estar muy involucrado con tus nietos en tu vejez para hacerles algún bien duradero. Trata de ver las cosas desde la perspectiva de un nieto y piensa si te gustaría que te arrancaran la posibilidad de tener la relación tan dulce y tan buena con tus abuelos. Los abuelos también tienen que aplicar la regla de oro. Deben permitir que esta regla determine su curso de acción en relación con este asunto del cuidado del cuerpo, ya que con el tiempo afectará sus habilidades de cumplir su rol de abuelos y de dar mucho fruto o muy poco en esta época de sus vidas. Es mi deseo que estas aplicaciones específicas de la regla de oro ayuden al lector a tomar más seriamente su propia responsabilidad en cuanto al cuidado que le da a su propio cuerpo. Con esto quisiera animarte mucho a que no veas ni contemples de una manera superficial, sin profundidad, o ya me he de sentar a ver qué hago con esto, o parar para ver si hago algo de ejercicio, sino que puedas observar con mucha atención. Qué bello sería que cuando pasen los años puedas seguir disfrutando del vigor y la fuerza que tenías o que tienes ahora, o que tenías en tu juventud, porque has sido cuidadoso con tu cuerpo, pero también porque tu esposa te necesita, tu esposo te necesita, tus hijos te necesitan. Y qué bello es guardar gratos recuerdos mientras ellos son pequeños, sobre todo cuando en la gracia del Señor puedas llegar a tener nietos y tengas la fuerza para cargarlos y jugar con ellos y guardar recuerdos en ellos que de otra manera no podrían estar allí. Entonces no esperes a que sea tarde. Comienza ahora a cuidar tu cuerpo. Vamos a ver una nueva perla que se llama el privilegio y la responsabilidad de ser sal y luz en el mundo que nos rodea. El privilegio y la responsabilidad de ser sal y luz en el mundo que nos rodea. El texto se halla, voy a citar varios textos brevemente, y este es Mateo 5, capítulo 5, versos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Otro texto en Efesios 4:17 dice: haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es Filipenses 2:14 al 15. Ahora sí voy a leer Efesios 4:17, que dice: os digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Sabes? El pastor Albert Martin dice: he escogido estos textos de las Escrituras para representar la perla perforada número 8. Estos textos enfatizan que uno de los propósitos y a la vez una de las responsabilidades de la nueva creación de Dios es demostrarle a un mundo caído que el Evangelio realmente tiene un poder transformador. Somos llamados a ser luz, a ser luces que brillan en la oscuridad, la sal que sirve para contrarrestar la putrefacción de la maldad que nos rodea. La forma en la que nos comportamos ante los demás debe dar evidencias de que el estilo de vida de aquellos que aún no conocen la gracia de Dios es pura vanidad. Una vez más, quisiera usar una analogía extensa para demostrarle a todos aquellos que escuchan este libro cuán pertinente son estos textos para el tema de este libro. Quisiera que te imagines un pueblecito que se encuentra en alguna isla remota. Nadie puede visitar la isla por ningún periodo de tiempo sin notar que el pecado que domina a todos en ese pueblo es el abuso del alcohol y la embriaguez. Muchos de sus habitantes muestran evidencia muy obvia del pecado que prevalece en esa comunidad. Tienen los ojos enrojecidos, balbucean las palabras, no pueden caminar en línea recta, la cirrosis del hígado es algo común y el aliento les huele a alcohol. Todas estas características son muestras ineludibles de que estas personas están sujetas a una esclavitud atroz, al pecado que domina sus vidas, la embriaguez y el abuso del alcohol. Imagínate que eres un cristiano que vive en ese ambiente. ¿No sería un privilegio para ti como cristiano el demostrarles por medio de tu apariencia, tu forma de hablar y tu porte, y hasta la salud de tu hígado y la frescura de tu aliento, que no te conformas al estilo de vida que prevalece a tu alrededor? ¿No sería un privilegio para ti saber que aún antes de abrir tu boca para dar testimonio de Cristo verbalmente, estás demostrando la verdad y el poder del Evangelio, porque es obvio que tu estilo de vida está marcado por la sobriedad disciplinada y el dominio propio? En ese ambiente, ¿no entenderías que el hablar de Cristo y el poder de su salvación y al mismo tiempo manifestar las señales comunes del abuso del alcohol equivaldrían a negar el poder del Evangelio al mismo tiempo que lo proclamas? Supongamos que tu conciencia responderá correctamente a estas preguntas. Quiero pensar que es así. Amado hermano y amada hermana, nuestras circunstancias no son muy diferentes a las de este pueblito pequeño imaginario. En nuestra nación, y en este caso recuerda que el pastor Albert Martin, al ser americano, hace referencia a Estados Unidos, pero amplifiquemos esto, también aquí en nuestro país, aquí en Ecuador, que tiene una extensión muy grande. Bueno, hay una diferencia. No se puede negar la evidencia de aquellos pecados y patrones de vida que producen la condición de la obesidad. No es algo distante de nuestra sociedad. Algunos de los estándares que se usan para identificarla nos pueden de alguna forma parecer arbitrarios y tal vez hasta artificiales o poco realísticos, pero no podemos negar que, por lo general, las estadísticas que testifican sobre las proporciones epidémicas de esta condición no mienten. Solo de alguna forma tienes que sentarte en un banco, en algún centro comercial concurrido o en la sala de espera de un gran aeropuerto y miras a las personas a tu alrededor para obtener toda la evidencia que necesitas para corroborar que las estadísticas no están muy lejos de la realidad. Mientras el pastor Albert Martin escribía este libro, él dice estas palabras: el periódico del pueblo en el que vivo, de Grand Rapids Press, publicó un artículo con la fecha del jueves 9 de diciembre del 2011 que trataba esta epidemia de la obesidad. El título era
aumenta la tasa de obesidad en el estado. La cita a continuación fueron tomadas directamente del artículo escrito por Mark Sánchez. Dice esta cita: hemos recibido las estadísticas y son abrumadoras. Los habitantes de Michigan están más gordos que nunca en términos del número de personas que han sido catalogadas como obesas. La tasa de obesidad en Michigan subió de un 30.3% en el 2010 y de un 26.2% hace 5 años a un 31.7% en el 2011. En la actualidad, más del doble de los adultos en Michigan, 1.6 millones, son obesos en comparación con 745.000 hace una década. La obesidad, por sí sola, es un factor en un número de enfermedades crónicas. Entre estas se encuentra la diabetes, el asma, la presión arterial elevada, el cáncer y las enfermedades del hígado y del corazón. En el discurso que el gobernador Rick Snyder dio en septiembre sobre la salud y el bienestar, este afirmó que del costo anual que se invierte en la medicina en Michigan, alrededor de $3 billones se atribuyen a la obesidad. Si reducimos la obesidad, la cantidad que potencialmente se podría ahorrar con relación a los costos médicos y la productividad es inmensa, afirmó Snyder en ese entonces. A nivel nacional, los costos médicos que acarrea la obesidad se estima entre los 67.3 billones a los 91.4 billones de dólares en el 2008. Creo que voy a mencionar una nota al final porque esta palabra billones tiene una nota al final para poder explicarnos bien. Además, se estima que ese costo crecerá entre 222 billones a los 465.6 billones de dólares en el año 2018, cuando 103 millones de norteamericanos sean catalogados como obesos si persiste la tendencia. Por favor, dame un momento para poder explicar ese dato al final. Esto es un dato de... El autor vive, sí, en los Estados Unidos. En el contexto norteamericano, 1 billón significa 1.000 millones. Ok, tengamos en cuenta eso. Y sí, solamente son los datos de lo que se narra en este artículo, que es un artículo que lo puedes encontrar en internet. Permíteme continuar a partir de esto. Sería innecesario y abrumador, dice Albert Martin, el citar demasiadas estadísticas sobre esta epidemia nacional, especialmente aquellas que señalan el número de niños que también han sido clasificados como obesos, lo cual resulta verdaderamente espantoso. Mi único propósito al mencionar las estadísticas que he citado es recalcar el hecho de que esta epidemia es uno de los muchos frutos de una sociedad que se ha entregado a las pasiones de la carne y que manifiesta una indiferencia total hacia la gracia del dominio propio que la Biblia exige. Somos testigos de lo que ocurre cuando, como dijo Pablo sobre algunas personas de su propia época, su gloria está en su vergüenza. Filipenses 3:19. Hay un texto que dice que su Dios es el vientre, ¿no? Hay mucho que aprender de la Biblia con respecto a nuestro cuerpo. Las presiones culturales tratan de adaptarnos al molde de este mundo presente, un mundo que está irresponsable y obviamente obsesionado con la comida, y que se muestra indiferente hacia los principios y las prácticas que tienden al mantenimiento de un estilo de vida saludable. Sin embargo, en medio de estas presiones, Dios llama a su pueblo santo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, en el cual habita el Espíritu Santo de Dios, a no adaptarse a este mundo, a ser luz y sal, en medio de una generación torcida y perversa, dice la palabra del Señor. Y esto de forma intencional y consistente, también muy consciente. Debemos estar convencidos del hecho de que para nosotros como cristianos, el ser responsables en el cuidado de nuestros cuerpos no es ni más ni menos que un asunto por medio del cual respaldamos o menoscabamos el Evangelio. Tristemente, por lo general, con relación a las estadísticas en la iglesia evangélica no son muy diferentes a las estadísticas nacionales. Tampoco se encontrará mucha diferencia entre cualquier grupo común de ministros.
Durante décadas, uno de mis solemnes privilegios en el ministerio ha sido predicar en varias conferencias pastorales a las cuales han asistido predicadores de muchas denominaciones y asociaciones evangélicas y reformadas. Más de una vez he sentido vergüenza al ver cómo los ministros han cedido ante este pecado nacional. Si a los pastores les cuelgan las mejillas y tienen el abdomen abultado de tanto comer, ¿cómo podrán llamar a sus congregaciones a una vida de discipulado radical que exige una disciplina y un dominio propio sin tregua cuando su propio físico deja muy claro que ellos mismos carecen de estas gracias? ¿Cómo podrían levantarse ante sus congregaciones con una buena conciencia y guiarlas hacia un entendimiento de los preceptos y los principios que componen esta lectura en este libro? La voluntad de Dios para sus siervos que trabajan en el ministerio ha sido claramente revelada en las palabras de Pablo que le escribe a su joven colega Tito. En Tito 2:7 dice: muéstrate en todo, énfasis que agrega el autor, en todo, como ejemplo de buenas obras. De forma similar, Pablo le encarga a Timoteo el deber de ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Cuando Pedro se dirige a los líderes espirituales de las iglesias en Asia Menor, expresa su mandato principal para aquellos hombres con las siguientes palabras. En 1 Pedro 5:3 dice: demostrando ser ejemplos del rebaño. Regresemos por un momento a la analogía del pequeño pueblo de borrachos. ¿Cuál sería el nivel de credibilidad de un predicador si en el día del Señor se presenta ante los habitantes del pueblecito tambaleándose hacia el púlpito con los ojos enrojecidos y balbuceando las palabras? ¿Y si al detenerse en la puerta para saludar a las ovejas fuese obvio por su aliento que él está ebrio? Seguramente en el contexto de ese pueblecito, solo un hombre que esté siempre sobrio y cuya vida entera muestre que está libre de adicciones al alcohol podrá predicar la gracia salvífica de Dios en Jesucristo con un nivel de credibilidad y autoridad legítima. Las palabras del apóstol Pedro son muy pertinentes para este tema. 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Quién puede, dice Albert Martín, imaginar el poder que podría manifestarse en nuestras iglesias evangélicas y reformadas a través de este país si, comenzando con los que están detrás del púlpito y entre los miembros del pueblo profesante de Dios, hubiese un compromiso evidente con la voluntad revelada de Dios sobre el cuidado de nuestros cuerpos? Escribir sobre estos asuntos de forma tan directa no ha sido una experiencia fácil. Sin embargo, quisiera compartir con aquellos que escuchan esta lectura de este libro unas palabras que calaron en mi mente en cierto momento de mi peregrinaje y que han formado parte de mi conciencia durante muchos años. Recuerda que el hombre que te ama más es aquel que te dice más verdades sobre ti mismo. Mejor aún, recuerda a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Juan capítulo 3 versículos 20 al 21. Hasta aquí nuestra lectura de este capítulo. Como notarás, fue uno de los más amplios y te animo a poder meditar en estas cosas. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios los bendiga.